El aire otoñal de Ciudad de México tenía esa mezcla extraña de frío y movimiento. Las luces del atardecer se reflejaban en los escaparates, mientras la gente caminaba deprisa, envuelta en bufandas, persiguiendo el calor del hogar o el último café del día. En una esquina tranquila de Polanco, donde los árboles se mecían con un viento que olía a lluvia, una luz dorada se derramaba desde los ventanales altos del restaurante Miraflores, uno de los lugares más elegantes de la ciudad. Dentro, el tintineo de las copas se mezclaba con el suave sonido del jazz y el murmullo de conversaciones discretas. Todo parecía perfecto, como si cada detalle hubiera sido diseñado para un retrato de revista. Afuera, Lucía Navarro se detuvo frente a la puerta. Su respiración formaba nubes pequeñas en el aire frío. Sujetó la manija con una mano temblorosa, pero no la giró todavía. En el reflejo del cristal, vio a una mujer que no parecía pertenecer a ese lugar. Su abrigo verde olivo tenía un desgarro en el hombro. Los bordes de las mangas estaban gastados, y los zapatos, negros y agrietados, contaban historias de demasiadas caminatas sin destino. Su cabello rubio, atado con cuidado, había perdido el brillo de otros tiempos. Las mejillas enrojecidas no eran por maquillaje, sino por el viento y el cansancio. Habían pasado meses desde la última vez que entró a un sitio así. Su vida había cambiado tanto que el lujo ahora le parecía un idioma ajeno. Pero esa noche, algo la había impulsado a venir. Una coincidencia, una locura, o tal vez un milagro. Respiró hondo y empujó la puerta. El calor del interior la envolvió con aromas de pan, ajo y vino tinto. Por un instante cerró los ojos, como si quisiera recordar cómo era sentirse parte de algo. Un joven anfitrión se acercó sonriendo, hasta que su mirada bajó a los zapatos de Lucía. Dudó. «Buenas noches, señorita». «¿Tiene reservación?». Lucía asintió sacando un papel arrugado de su abrigo. En él, el nombre del restaurante y la hora estaban escritos con tinta corrida. El muchacho lo miró un momento. «Disculpe, pero este lugar es de alta cocina. ¿Está segura de que...?» Las voces alrededor disminuyeron. Una mujer con perlas apretó su bolso. Un hombre en traje murmuró algo a su acompañante. Lucía bajó la vista. «Perdón, creo que me equivoqué de sitio», susurró. Dio un paso atrás, avergonzada, dispuesta a huir. Pero entonces una silla se movió. El silencio cayó sobre el lugar. Un hombre alto, de traje gris y mirada firme, se levantó de su mesa. Caminó con paso seguro, cada movimiento medido. «Llegas justo a tiempo», dijo con voz cálida. Lucía levantó la vista, confundida. «Soy Alejandro Vargas». Ella apenas alcanzó a responder. Él extendió la mano y, sin esperar, la tomó con suavidad. «Ven, te estaba esperando». Y la guió hacia su mesa, ignorando las miradas que seguían sus pasos. Lucía se sentó con torpeza, las manos escondidas bajo la mesa para disimular su temblor. «Lo siento», dijo en voz baja. «No debí venir». Alejandro negó con la cabeza. «Claro que debías venir». Pidió 2 sopas de calabaza y pan recién horneado. Nada de vino, nada de ostentación. «¿No prefieres algo más especial?», preguntó ella. Él sonrió. La sopa en una noche fría nunca pasa de moda. Lucía quiso sonreír, pero el peso de la incomodidad seguía allí. A su alrededor los murmullos regresaban. La gente los observaba con curiosidad. Un hombre elegante y una mujer vestida con ropa gastada. No parecían pertenecer al mismo mundo. Esa mañana, Lucía había compartido la mitad de su torta con un niño en el Parque Hidalgo. «Tómala, mi amor», le había dicho. «La mitad es suficiente para mí». Aquel gesto tan pequeño había sido su única victoria del día. Ahora estaba frente a un extraño que la trataba con una cortesía que parecía irreal. Había estudiado enfermería en la universidad, soñando con trabajar en un hospital grande. Pero su madre murió joven, y su padre, devastado, cayó en el alcohol. Lucía tuvo que dejar los estudios, trabajar de noche, cuidar de los demás mientras su propio mundo se derrumbaba, hasta que una amiga suya, gravemente enferma, la necesitó. Vendió lo poco que tenía para ayudarla. Cuando quiso volver a empezar, ya no había hogar, ni trabajo, ni familia. Solo calles frías y refugios. En uno de esos refugios conoció a doña Teresa, una enfermera jubilada que la observó en silencio durante semanas antes de decirle: «Tú tienes el corazón de una sanadora, hija. Solo falta que alguien vea esa luz». Lucía no lo sabía, pero fue Teresa quien, con buena intención, creó un perfil en una página de citas a su nombre. Y esa cita, esa noche, era el resultado de aquel acto de fe.
El camarero sirvió las sopas. El aroma cálido llenó el aire. Lucía tomó la cuchara con cuidado. Sus manos seguían temblando. ¿Siempre vives aquí?, preguntó Alejandro. Llegué a los 17. Me quedé porque no tenía a dónde ir. La sinceridad en su voz lo conmovió. Ella continuó. He pasado por varios refugios. El último está cerca del Metro Hidalgo. No es fácil, pero hay gente buena allí. Alejandro asintió, observándola sin interrumpir. Lucía, sin saber por qué, siguió hablando. Hoy le di mi último pedazo de pan a un niño. No podía verlo con hambre, él sonrió apenas. Las personas que menos tienen suelen dar más. Esa frase la tocó profundamente. No había condescendencia ni pena, solo una verdad simple. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la miraba sin juicio. ¿Y tú?, preguntó ella curiosa. ¿Siempre has tenido esta vida de éxito? Alejandro se rió suavemente. No siempre. Hubo un tiempo en que no tenía nada. Lucía lo miró con incredulidad. No lo parece. Las apariencias mienten. Él contó cómo, años atrás, lo habían confundido con personal de limpieza en una gala. Había llegado con uniforme de voluntario, directo de una jornada social. Me pidieron que sirviera copas. Lo hice durante 1 hora, hasta que alguien descubrió que yo era el invitado principal. Lucía soltó una risa suave. Alejandro se unió a ella. Durante unos segundos, el restaurante desapareció y solo quedaron ellos, riendo como viejos conocidos. El silencio posterior fue distinto, menos tenso, más humano. ¿Por qué me invitaste aquí?, preguntó Lucía finalmente. Porque tenía que verte, respondió él sin dudar. Ella bajó la mirada. No me conoces. A veces basta una sola acción para conocer a alguien. Entonces, Alejandro le contó una historia. 10 años atrás, una noche de tormenta, estaba sin trabajo, empapado y sin abrigo, refugiándose bajo el toldo de una librería cerrada. De pronto, una joven se detuvo frente a él. Llevaba una trenza rubia y un abrigo amarillo. Sin decir palabra, se lo puso sobre los hombros y siguió caminando bajo la lluvia. Nunca la volví a ver, dijo con voz baja. Pero desde esa noche mi vida cambió. Lucía lo escuchó sin respirar. No dijo nada, pero su corazón latía con fuerza. Ella había hecho eso muchas veces. Dar lo poco que tenía. Desaparecer sin esperar agradecimiento. Quizás esa chica eras tú, agregó él con una sonrisa leve. Lucía sintió que el aire se volvía espeso. Cuando terminó la cena, Alejandro le ofreció acompañarla. Gracias, pero debo volver antes de que el refugio cierre. Él asintió con serenidad. Sacó un pañuelo blanco bordado con las iniciales AB. Hace frío. Quédate con esto. Lucía lo sostuvo un segundo, insegura. Te lo devolveré. Sin prisa, dijo él. Pero si alguna vez quieres hacerlo, sabrás dónde encontrarme. Cuando ella salió, la puerta del restaurante se cerró con un leve sonido, y Alejandro se quedó inmóvil, mirando su reflejo en el cristal. No sabía si volvería a verla, pero algo en su interior le decía que sí. La lluvia comenzó a caer esa noche, fina y constante, como si el cielo recordara la historia que Alejandro acababa de contar. Él seguía sentado en su mesa, el vino sin tocar, los cubiertos intactos. Afuera, las luces de la ciudad se reflejaban sobre el pavimento húmedo, y cada gota parecía contener un pensamiento suyo. No podía quitarse de la cabeza la imagen de Lucía, la forma en que había bajado la mirada, los dedos apretando el pañuelo blanco, la voz temblorosa que parecía pedir permiso para existir. Había algo en ella que lo desarmaba, una mezcla de fragilidad y dignidad que no había visto en nadie más. Mientras observaba su reflejo en el cristal, recordó otra noche, 10 años atrás, cuando era él quien no tenía nada. Había perdido su empleo. Dormía en una camioneta vieja estacionada en una calle de la colonia Roma, y cada día se sentía más invisible. La ciudad, con todo su brillo, podía tragarse fácilmente a los que caían. Aquella noche llovía igual. Alejandro se refugiaba bajo el toldo de una librería cerrada cuando la vio. Una joven caminando bajo la lluvia, el abrigo amarillo contrastando con el gris de la tormenta. Se detuvo frente a él. Lo miró apenas un instante y sin decir palabra, se quitó el abrigo y lo colocó sobre sus hombros. «Te mojarás», balbuceó él. «Tú lo necesitas más», respondió ella, con una voz suave, antes de desaparecer entre la lluvia. Desde entonces, había guardado aquel abrigo, remendado y doblado en una caja de cedro. No era una prenda, era un símbolo.
la prueba de que la bondad podía encontrarte incluso en el abismo. Años después, ya convertido en empresario, Alejandro había dedicado parte de su fortuna a crear Fundación Miraluz, una organización para apoyar a personas sin hogar y mujeres en transición. Pero por más que había ayudado a cientos, nunca dejó de pensar en aquella mujer desconocida que le dio su abrigo. Hasta que una semana antes de esa cena, la vio de nuevo, o al menos eso creyó. Iba en el asiento trasero de su auto, revisando documentos, cuando notó un pequeño tumulto en la calle. Una anciana había caído al suelo, y las bolsas del mercado rodaban por todas partes. Nadie se acercaba, todos miraban con distancia. Entonces apareció ella, una joven de abrigo verde, cabello recogido, rostro cansado pero lleno de calma. Se arrodilló junto a la mujer, la cubrió con su propio cuerpo para protegerla de la llovizna, y se quedó con ella hasta que llegó la ambulancia. Alejandro no podía apartar la mirada. Algo en ella lo golpeó de lleno. Pidió a su asistente averiguar su nombre. Lucía Navarro, ex estudiante de enfermería, sin familia cercana, viviendo en refugios. La vida, pensó, acababa de cerrar un círculo. El amanecer siguiente fue lento y dorado. Lucía despertó en su litera del refugio, envuelta en una manta raída. En sus manos todavía sostenía el pañuelo blanco que Alejandro le había dado. Lo había puesto bajo la almohada, como si fuera un amuleto. «Has estado sonriendo dormida», dijo doña Teresa desde el otro extremo del cuarto, revolviendo su café en una taza de loza agrietada. Lucía se sonrojó. «Fue una noche rara. A veces lo bueno empieza raro, hija. Déjalo entrar». Esa frase se le quedó grabada. Lucía pasó el día en silencio, recordando los ojos de Alejandro, su voz tranquila, la manera en que la miraba sin pretensión. En el fondo, algo dentro de ella quería creer que ese encuentro no había sido casualidad. Esa tarde, mientras caminaba hacia la panadería donde a veces ayudaba, el viento trajo un aroma familiar, lavanda. Siguió el olor hasta el Parque México, donde una camioneta blanca repartía comida a familias necesitadas. Sobre el costado, el logo de una fundación, Miraluz hace Lucía, se detuvo. Reconoció la figura de Alejandro entre los voluntarios. Llevaba una chaqueta azul marino y las mangas arremangadas, entregando pan y agua con serenidad. No había cámaras, ni asistentes, ni prensa. Solo él, sonriendo a cada persona como si de verdad los conociera. Lucía no se atrevió a acercarse. Se quedó a distancia, observando tras un banco. Cuando terminó la jornada, Alejandro colocó sobre una mesa un paquete pequeño envuelto en papel craft y un ramo de lavanda. Luego se marchó. Lucía esperó varios minutos antes de acercarse. El paquete contenía un sencillo sándwich y una nota escrita con tinta azul. Recordar también es un acto de amor. Sus ojos se humedecieron. No era una limosna. Era una invitación a creer otra vez en la bondad. Esa noche, Lucía no pudo dormir. El aroma de la lavanda llenaba el aire del dormitorio del refugio. Sostuvo la nota entre los dedos y sintió algo que no había sentido en años. Esperanza. Pero el miedo seguía allí, acechando en los bordes de su corazón. Al amanecer, tomó papel y lápiz prestados de la oficina del refugio. Escribió despacio, con letra temblorosa: «Eres demasiado bueno. Pero no soy la persona que crees. No merezco ser elegida. No soy suficiente». Dobró la hoja con cuidado, la puso en un sobre sin remitente y se la dio a doña Teresa. «¿Podrías enviarla a esta dirección?», preguntó anotando el nombre de la fundación. «Claro, hija. ¿Pero estás segura?». Lucía solo asintió. 2 días después, Alejandro estaba en su oficina, frente al ventanal que dominaba la ciudad. Su asistente dejó un sobre su escritorio. Lo abrió con calma. Leyó las palabras una y otra vez. No había rechazo en ellas, solo una profunda herida disfrazada de humildad. Cerró los ojos y susurró para sí mismo: «No me dijo que no. Solo aún no sabe cuánto vale». Guardó la carta en el cajón superior de su escritorio. Sabía que no debía insistir. Había aprendido que algunas almas necesitaban tiempo para sanar antes de recibir amor. Mientras tanto, Lucía se volcó en ayudar en un asilo de ancianos cercano. Leía historias, cambiaba vendajes, cocinaba sopas. Los residentes la adoraban. Uno de ellos, un hombre mayor con principio de demencia, empezó a llamarla Esperanza. Al principio ella lo corregía. Luego, dejó que la llamara así.
y sin darse cuenta, empezó a creer que quizá ese nombre era un presagio. Una tarde gris, mientras lavaba platos en el asilo, Lucía resbaló sobre el suelo húmedo. El golpe fue seco. Un dolor punzante recorrió su muñeca. Todo se volvió negro. Despertó en una habitación blanca del hospital, el brazo enyesado. La luz del mediodía entraba por la ventana, y junto a su cama, en silencio, estaba Alejandro, sin traje, sin corbata, solo una camisa doblada en los codos y el mismo gesto sereno de siempre. «¿Cómo supiste?», murmuró ella. «No importa cómo», respondió él. «Solo importa que estés bien». Lucía sintió un nudo en la garganta. Él tomó su mano sana con delicadeza. No dijo nada más. Solo se quedaron así, respirando al mismo ritmo, en una quietud que no necesitaba palabras. Cuando ella volvió a dormirse, él se levantó y salió sin hacer ruido. Sobre la mesita dejó un nuevo ramo de lavanda y una nota escrita con pulso firme. «No tienes que elegirme, pero por favor, deja de elegir en contra de ti». Lucía lloró en silencio al leerla. Por primera vez, las lágrimas no nacían del dolor, sino de la ternura. Semanas después, recibió una carta del Instituto Médico Metropolitano. Había sido aceptada en el programa de reinserción para enfermeras, con beca completa. La hoja tembló entre sus dedos. La vida, pensó, acababa de darle una segunda oportunidad. Lucía buscó a Alejandro. Lo encontró en el parque donde lo había visto repartir comida meses atrás. Él estaba sentado en un banco, alimentando palomas. «¿Fuiste tú?», preguntó mostrando la carta. Él sonrió pero negó. «No, solo hice una llamada». «El mérito es tuyo». Ella bajó la vista, emocionada. Por primera vez no sintió vergüenza de ser vista. Durante semanas se lanzó de lleno al estudio. Libros, prácticas, noches sin dormir. Alejandro no la presionó. Solo dejaba, de vez en cuando, un café esperándola a la salida o una nota en la puerta del asilo. El tiempo pasó. Una tarde, uno de los ancianos, un antiguo apicultor, le regaló un pequeño frasco de miel. «Se llama paciencia pura», le dijo. «Lo más dulce tarda en llegar». Esa noche, Lucía caminó hasta el edificio de Alejandro. Esperó afuera, nerviosa, con el frasco entre las manos. Cuando él salió, se sorprendió al verla. «¿Tú aquí?». Ella extendió el frasco. «No es mucho, pero pensé en ti». Él lo tomó con cuidado. «Eres más hermosa cuando dices algo amable», susurró. Lucía rió. Una risa libre, sin miedo. Por primera vez en años, el sonido de su propia alegría no le resultó ajeno. Había pasado un año. El salón principal del asilo estaba decorado con globos, flores y música suave. Era la ceremonia anual de reconocimiento al personal. Lucía, con su uniforme blanco impecable y una trenza rubia cayendo sobre el hombro, esperaba al fondo. Cuando escuchó su nombre, los aplausos la envolvieron. Recibió un diploma y una rosa blanca, pero al girarse, el aire se detuvo. En la puerta, Alejandro Vargas avanzaba entre la multitud. Con un ramo enorme de lavanda, los murmullos llenaron el salón. Él subió al escenario, la miró y, sin decir palabra, se arrodilló. «Ya no eres invisible», dijo, la voz temblorosa pero firme. «Solo estabas esperando que alguien te mirara de verdad». Sacó de su bolsillo una cajita de terciopelo. «Tú me diste esperanza cuando nadie lo hacía». Ella lo miró con lágrimas brillando. «¿Y tú?», susurró. «Me recordaste que merecía amor». Él deslizó el anillo en su dedo. El público aplaudió. Algunos lloraron, pero en medio de todo, solo existían ellos dos. Dos almas que habían aprendido que el amor no salva. «Reconoce». Lucía apoyó su frente en la de él. «Nunca me salvaste», dijo. «Solo me recordaste que yo podía salvarme». Alejandro sonrió. «Y yo aprendí que la bondad siempre encuentra el camino de regreso». Afuera, el sol se filtraba por los ventanales, y la lavanda, en las manos de Lucía, seguía perfumando el aire. Moral final: no necesitas nacer en la luz para brillar. A veces, un solo gesto de bondad puede cambiar un destino entero. Y cuando dos almas heridas se reconocen, el amor deja de ser rescate y se convierte en hogar.